Dios sí habla. La pregunta es cómo escuchar la voz del Señor. Número uno, la palabra. Una persona que tiene tiempo con la palabra, que invierte tiempo en la palabra de Dios, es una persona que goza del consejo y la dirección divinas. Pero hay ciertas cosas que no están necesariamente escritas en forma lineal en la palabra. Me explico. Una persona se quiere casar y le gustaría saber el nombre de su esposo, de su esposa. Casi que me atrevo a asegurar que a menos de que haya una manifestación diferente, que lo puede haber, el nombre y el apellido de su esposo y de su esposa no van a estar en la Biblia. Pero la aplicación de los principios bíblicos permite identificar si ese camino que va a tomar la persona le va a llevar a donde quiere ir. Explico un poco más. Si usted quiere ir a Europa, no tome un vuelo que va para Sudamérica. Sencillo, fácil. Aplicación de los principios. Si usted quiere un matrimonio feliz, lleno de la palabra de Dios, lleno de los principios divinos, lleno de la presencia de Dios, ¿por qué se casa con un incrédulo? Bueno, principio: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora existe otro nivel al cual me quiero referir en esta oportunidad: los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Hablaré con Moisés cara a cara, pero con los demás les hablaré en sueños y en visiones. Moisés disfrutó de un privilegio donde le fue dado hablar con Dios cara a cara. A nosotros se nos ha entregado la Biblia. Creo que Moisés hubiera querido tener una Biblia, pero no le fue dado. A usted sí, a mí también. Pero hay algo que sí, y que es adicional, y es la revelación divina a través de los sueños, de las visiones. Déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué soñamos? ¿Y por qué Dios habla a través de sueños? Una pregunta interesante. ¿Por qué usted y yo tenemos sueños? Soñamos. Anoche tuve un sueño. Estaba en un cementerio. Ese cementerio era mi herencia. Y yo en mi sueño me preguntaba cómo poder arreglar, cómo poder utilizar ese cementerio. Y había una persona que se manifestaba de continuo en el sueño. Wade, un amigo de nombre Wade. ¿Qué fue lo primero que hice? Pedir al Señor: Señor, ¿qué significa ese sueño? Soñarme con un cementerio. Ese cementerio es mi herencia. Yo estoy tratando de usar ese cementerio, de reconstruirlo, de hacer algo con esa herencia. Y hay un personaje que se presentaba de nombre Wade. Wade tenía su pantalón roto en las rodillas, no porque fuera un hombre moderno, sino porque en aquella época, cuando yo era joven, el que se ponía los pantalones rotos era porque no tenía recursos, era muy pobre.
Yo veía a Wade con su ropa demasiado desgastada y veía a Wade con sus pantalones rotos. Oré al Señor, Señor, ¿qué significa ese sueño? Wade significa, según el diccionario de los nombres, ir. Inmediatamente abrí los ojos. Ir. Una herencia es aquello que nos ha sido entregado y que no merecemos. En mi sueño, ese cementerio era una herencia. Era un cementerio grande, era un campo grande. Y yo observaba cómo unas máquinas trataban de utilizar, excavar, transformar ese sitio. Y en la mitad del sueño aparecía una y otra vez Wade, con sus pantalones rotos. Se le veía un tanto desmejorado. Y empecé a meditar, hablé con mi esposa de mi sueño. Y empecé a encontrar algo de revelación. Hubo 2 sueños. En el segundo sueño, yo estaba como en un trabajo. Estaba trabajando para una compañía donde he anhelado trabajar. Estoy redactando este audio el día marzo 18 del 2025. En ese segundo sueño estaba Paola y yo estaba trabajando para ese trabajo anhelado donde ella ya trabaja por bastantes años. Y entonces empecé a pedir discernimiento sobre todo el primer sueño. No había hecho la relación entre el primero y el segundo sueño. Pero debemos recordar que Dios prometió hablar en sueños. Esto significa que los sueños tienen relación unos con otros. Son parte de una relación, de una conversación constante que Dios transmite a sus siervos y a sus siervas. Oh, mi hermano, mi hermana, presta mucha atención a tus sueños para que, conforme a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu de Dios, puedas discernir con base en la palabra el significado de tus sueños. La palabra es el código de discernimiento para descifrar los misterios de los mensajes de la noche que Dios nos entrega. La Biblia dice que el campo es el mundo. Yo tenía un campo en mi sueño. Me había sido dado por herencia ese campo. Eso significa muy claramente que he recibido un campo por herencia de parte de Dios. Pero ese campo era un cementerio. Eso significa que el campo está lleno de muertos. Pero también significa que esos muertos, a la luz de la Biblia, no son muertos físicos. Para Dios es muy importante el que está muerto en su espíritu por la falta de la luz y de la vida de la palabra de Dios. Entonces, un muerto, bíblicamente hablando, es una persona que no ha recibido la vida que hay en Cristo Jesús. Entonces tenemos que empezar a discernir todos los elementos con base en la palabra de Dios. Dice la Biblia que los muertos escucharán la voz de Dios y resucitarán. Sí, el profeta se refiere al fin de los tiempos donde todos los muertos serán resucitados, sí, amén. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que los muertos resuciten hoy y ahora, que es donde hay esperanza para todo aquel que está muerto. Porque después de que venga el tiempo donde ya no haya nada que hacer, de nada aprovechará que el que esté muerto resucite. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere resucitar lo que está muerto. Y Dios quiere usar
personas como tú y como yo, para resucitar los muertos. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el tiempo. Ese campo representa una herencia que Dios quiere entregarme para alcanzar a los perdidos. Ese campo representa un grupo de gente que no conoce a Dios y que a Dios le ha placido llamarme para poder alcanzarles. Ese campo es una herencia es algo que uno no trabaja y que recibe como regalo. Así que la gloria es para Dios, esto es un regalo de Dios, esto comienza por Dios y termina con Dios, porque Dios es el autor y consumador de la fe. Él es el que hace todo en nosotros por causa de su misericordia. En el sueño yo veía a Wade, una y otra vez lo veía en mi sueño. ¿Qué significa la palabra Wade? Ir. Inmediatamente abrí los ojos. Dios me está llamando a ir. Tengo que ir. ¿Qué significa ir? Levantarme de mi posición cómoda, levantarme del sillón donde estoy estirado descansando, para activar los dones de Dios para su servicio, yendo al campo donde están los muertos para trabajar y cosechar el fruto que Dios ha preparado. Interesante que después de ese sueño tuve otro sueño y estaba yo trabajando con Paola en una compañía soñada para mí, un trabajo donde he querido trabajar por muchos años, pero en la misericordia de Dios, Dios me ha protegido de ir a donde no debo ir hasta que llegue el tiempo correcto, porque todo es bueno en su tiempo, no antes, no después. Y en el segundo sueño, yo estaba trabajando en ese sueño anhelado y estaba trabajando con Paola. No había hecho la relación y me fui a buscar el significado del nombre Paola. Pequeño y también humilde. Esto significa que Dios me está llamando a ser humilde en lo pequeño, a ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, dice la palabra. Recuerde que los sueños se interpretan a la luz de la palabra de Dios. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. El nombre pequeño es muy significativo, pero también humilde. Dios nos ha llamado a la humildad. La humildad significa apreciar, valorar lo que nos ha sido entregado. Y si somos fieles, valoramos y apreciamos con humildad lo que Dios nos ha entregado, la palabra de Dios no se deja esperar. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Dios habla a través de sueños. Atesora tus sueños. No menosprecies la voz de Dios a través de los sueños. Pide a Dios el significado de tus sueños. Busca en Dios y en la palabra de Dios cómo interpretar los sueños que Dios te da, porque Dios está hablando fuerte y claro. Es tiempo de ir. Es tiempo de trabajar para Dios. Es tiempo de ser humildes y ser fieles en lo poco, y en lo mucho nos pondrá el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, pero demanda de nosotros ser fieles. Somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá.
Dios es el dueño de todo. Dios observa lo que hacemos. Aunque nadie lo observe, Dios sí observa. Dios sí premia. Dios sí siempre observa y premia a los que se esfuerzan y permanecen fieles, inamovibles, esforzados, constantes. No menosprecies los sueños. Dios te está hablando. Llénate de la palabra de Dios para que puedas identificar el significado, para que puedas discernir qué es lo que Dios te está diciendo. Esfuérzate y sé valiente. No desprecies, no tomes en poco tus sueños, atesóralos. Busca en Dios el significado, porque Dios está hablando y no podemos tomar en poco lo que Dios habla a través de los sueños. Libro de Joel, capítulo 2. Hablaré en sueños, en visiones. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Este es el tiempo del cumplimiento de la promesa del Espíritu de Dios y del fuego de Dios en nosotros. Atesora los sueños que Dios te da.